Nicodemo, la revelación divina del hombre que cuidó el cuerpo de Jesús en un milagro transformador en el tercer año de Joacim, reinando en Judá, mientras Jerusalén se agitaba con rumores de un rabino galileo que realizaba milagros. La vida del fariseo Nicodemo, miembro del Sanedrín, se encontraba profundamente alterada. La ley de Moisés dictaba su existencia, pero el murmullo palpitante sobre la enseñanza de Jesús despertaba una inquietud en su corazón, como un fuego que consume sin cesar. Nicodemo, conocido por su devoción a la tradición, se hallaba atrapado entre la fe ancestral y la revelación inminente que prometía el reino de Dios. Una noche, con el cielo estrellado como telón de fondo, el fariseo decidió arriesgarse y buscar al Maestro. Las calles de Jerusalén estaban silenciosas, y su corazón latía con un vigor que lo llevó a seguir el eco de las voces que se elevaban en una alabanza desbordante hacia aquel desconocido. Al aproximarse pudo ver a Jesús rodeado de un grupo de seguidores, su figura resplandecía con un aura de autoridad divina. Aquella atmósfera vibrante lo cautivó y, rindiéndose ante el cansancio de su alma, Nicodemo se arrodilló. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, confesó con voz temblorosa. Sin dudar, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras, como un trueno en la noche, rompieron el entendimiento de Nicodemo. La noción de un nuevo nacimiento, tan desconcertante, desafiaba toda enseñanza familiar. ¿Cómo podría un hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su madre? La sabiduría de su vasta experiencia y la meticulosidad de sus estudios parecían desvanecerse ante la revelación que el Maestro le ofrecía. Era un misterio, un acto sobrenatural que requería fe, algo que comenzaba a florecer en su interior. La vida cotidiana de Nicodemo se vio transformada. Él observó a Jesús sanar a los ciegos, a los cojos andar, y resucitar a Lázaro. Cada milagro era una chispa de revelación. Pero la presión en el Sanedrín crecía. Sus compañeros lo cuestionaban, dudaban del profeta de Nazaret. ¿Puede de Galilea salir algo bueno?, decían. En esos momentos de tensión, la voz de Nicodemo surgió como un tenue susurro. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin oírlo primero?, sugirió, pero su defensa no trajo más que escarnio. Luego vino la noche de la crucifixión, un eco y sombra colosal en la historia. La angustia inundó su ser al ver al Maestro sangrante, crucificado entre dos ladrones. Con un renacer de valor, se unió a José de Arimatea en el descenso del cuerpo de Jesús de la cruz. Mientras los dos hombres colocaban el cuerpo en el sepulcro, Nicodemo recordaba las palabras que habían golpeado su corazón: nacer de nuevo. En aquel momento entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. En la penumbra del sepulcro el silencio era ensordecedor. Pero en el profundo dolor de su pérdida, una esperanza latente comenzaba a gestarse. ¿Podría esta muerte dar paso a una nueva vida? La luz del tercer día, donde el lamento se volvería danza y el sacrificio, salvación, aguardaba en las sombras. El camino de Nicodemo hacia el nuevo nacimiento estaba apenas comenzando, en el umbral de una comprensión que superaría la muerte misma. La luz del tercer día amaneció en Jerusalén, y la ciudad, aún envuelta en la tristeza del luto, empezaba a despertar con murmullos de inquietud y esperanza. Los discípulos de Jesús, aturdidos y temerosos, permanecían ocultos en las sombras, temiendo que el destino del Maestro fuera también el suyo. Pero el cielo brillaba con un nuevo fulgor, ya que el cumplimiento de las promesas divinas estaba a punto de hacerse palpable. Nicodemo, a menudo conocido por su meticulosa adoración a la ley y su respeto por las tradiciones, se encontraba fuera del sepulcro, su corazón latiendo con un fervor nuevo. El cuerpo de Jesús había sido tratado con amor y reverencia, pero una profunda inquietud lo mantenía despierto. El silencio del sepulcro resonaba en su alma, y la intervención divina que había presenciado en el rostro de su Señor le susurraba que un nuevo amanecer estaba por llegar.
Mientras esperaba, la mirada de Nicodemo se posó en las flores que adornaban la entrada del sepulcro. En su mente surcaban recuerdos de palabras que Jesús había hablado: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Era un enigma que ahora comenzaba a desnudarse ante él como un milagro revelador. ¿Acaso el templo que se refería era su propio cuerpo? Pensó sintiendo un escalofrío de revelación. A lo lejos un grupo de mujeres se acercaba con temor y reverencia, trayendo especias para ungir el cuerpo de su amado maestro. Al verlas, Nicodemo sintió que su corazón se llenaba de un ardor incontrolable. Ellas también buscan lo que ha sido perdido, reflexionó. Él se unió a ellas, un fariseo entre las seguidoras del Nazareno, todavía resentido por el conocimiento de su pérdida. A medida que el pequeño grupo se acercaba a la tumba, el cielo comenzó a iluminarse con una intensidad sorprendente. La piedra que había sellado la entrada, una fortaleza de muerte, se encontró removida. El aliento de Nicodemo se detuvo y su corazón se aceleró. Aquel momento sería el clímax de la revelación de Dios. Ahora, dentro de la tumba, el vacío se alzaba como un eco, la vestimenta de Cristo estaba desdoblada, pero el cuerpo no se encontraba allí. Las mujeres gritaron, llenas de miedo y asombro. ¿Dónde está el Señor?, clamaban. Nicodemo, sintiendo que el tiempo se detenía, recordó las palabras proféticas que se habían pronunciado: el Mesías no conocería corrupción. Fue entonces que un ángel apareció, resplandeciendo como un rayo, y dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El eco de aquella voz celestial resonó en su interior como una llamada divina, transformando su dolor en triunfo, su confusión en revelación. El nuevo nacimiento del que Jesús había hablado no solo se refería a lo espiritual, sino a la resurrección de la esperanza misma. Nicodemo comprendió que el sacrificio de Jesús no fue el final, sino el comienzo de algo grandioso. Era la manifestación del amor inquebrantable de Dios y su promesa de vida eterna. Mientras el grupo se dispersaba, llevando el mensaje de resurrección, cada paso reafirmaba el nuevo camino hallado por Nicodemo. Su fe, ya enraizada, se estaba convirtiendo en un testimonio viviente. Él se convertiría en un heraldador de esta verdad que había sido revelada a través de la muerte y resurrección de Cristo. El cielo se tornó en un panorama vibrante de posibilidades. Sin embargo, una pregunta resonaba en su mente: ¿cuál sería su papel en este plan soberano de Dios, que transformaría al mundo y restauraría la relación entre el Creador y su creación caída? La gloria de la resurrección apenas comenzaba a iluminar el camino, y Nicodemo sentía que su vida una vez más se volvía a entrelazar con el propósito divino, ya que el misterio de Dios se despliegue aún más en su vida y en las vidas de quienes lo rodeaban. La brisa matutina en Jerusalén comenzaba a despejar la densa niebla de la tristeza, mientras las mujeres, aún temblando por la revelación en el sepulcro, corrían a contar la noticia a los discípulos. Nicodemo, reflexionando en su corazón sobre lo que había presenciado, sintió una unción fresca sobre su alma, como si las palabras del ángel resonaran todavía en sus oídos, llenándolo de un ardor que iba más allá de lo físico. Mientras tanto, los discípulos, atrincherados en el temor, debatían el significado de la ausencia de su maestro. Pedro, con la voz cargada de dudas, exclamó: ¿quién nos creerá? ¿Qué hemos de hacer ahora? A lo lejos, Juan, silencioso pero alerta, recordó las promesas hechas. Él nos dijo que resucitaría, murmuró, sus ojos iluminándose con una chispa de esperanza. Fue entonces que, mientras Nicodemo se dirigía al encuentro de los seguidores, se encontró con una multitud de personas que no solo lamentaban la muerte de Jesús, sino que empezaban a hablar de su resurrección. En sus corazones, una mezcla de temor y anhelo pronto los condujo a autocuestionarse. Si esto es verdad, entonces la historia de Israel le ha dado un giro inesperado, pensaron, con el murmullo de una esperanza creciente. Llegando a la casa donde se encontraban los apóstoles, Nicodemo sintió como sus pasos se volvían más pesados, pero un llamado de su interior lo empujaba adelante. Soy un fariseo, pero el hombre que murió en la cruz es el verdadero Mesías, pensó. En su corazón, una guerra de lealtades comenzaba a desdibujarse, era tiempo de actuar. Mientras tocaba la puerta, su mente seguía recordando las palabras del Maestro: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Ahora bien sabía que había un nuevo nacimiento en juego, no solo para él, sino para toda una nación que aún yacía en la oscuridad. Al entrar, las miradas de los discípulos se alzaron hacia él, un fariseo en sus filas, y las dudas danzaron en sus mentes.
¿Por qué has venido, Nicodemo? Preguntó Tomás con un dejo de desconfianza. Sin embargo, Nicodemo, dejando atrás el temor, comenzó a relatarles lo que había visto. Les compartió la revelación del ángel y la esperanza que brotaba en su corazón. Él no está muerto, declaraba, sino que vive. Su obra no ha acabado, y a nosotros nos ha sido confiado el mensaje de esta gran verdad. Las palabras de Nicodemo, llenas de fuego y convicción, empezaron a tocar sus corazones dudosos. Aquel momento había comenzado a gestarse un cambio, una decisión firme de seguir el camino del Salvador resucitado. Sin embargo, en medio de aquella proclamación, un nuevo temor se alzó entre ellos. La autoridad religiosa, aún en pie, acechaba a aquellos que se atrevían a afirmar que Jesús había resucitado. ¿Qué sucedería si el mundo supiera que ellos, sus seguidores, creían que un muerto había vuelto a la vida? Pero la voz del Espíritu Santo comenzaba a resonar en sus corazones, recordándoles que no era solo el futuro de sus vidas lo que estaba en juego, sino el destino de toda la humanidad. Nicodemo sintió que un peso se deslizaba de sus hombros al abrazar esta nueva realidad, y una voz interna le decía: este es el tiempo de la revelación, un misterio que se desvela. Pero como un destello, una pregunta surgió en su mente: ¿qué les dirás a aquellos que buscan respuestas, aquellas almas perdidas que aún no conocen al resucitado? Así, en medio del alboroto de sentimientos, con una nueva determinación, hicieron votos de llevar la buena nueva a través de Jerusalén. La promesa de la resurrección empezaba a cruzar la línea de la duda a la fe, pero el misterio del plan divino de Dios aún se tejía en la incertidumbre que los rodeaba. Lo que ellos no sabían era que la historia de la redención apenas comenzaba a escribirse, y que el día de Pentecostés traería consigo la intensa llama del Espíritu Santo. ¿Qué revelaciones aguardaban en el horizonte y cómo impactarían el plan soberano de Dios a través de esta nueva vida en Cristo? Cuando el sol comenzaba a caer tras los muros de Jerusalén, las sombras se alargaban, reflejando el conflicto interno que anidaba en el corazón de los discípulos. Tras la conmovedora declaración de Nicodemo, la casa se sumió en un profundo silencio, quebrado solo por los sonidos de la ciudad que aún luchaba por asimilar la noticia de la resurrección. Pedro, aún con su mente enmarañada por la incredulidad, fue el primero en romper el silencio. Si es cierto que Él vive, debemos actuar. Las palabras del Maestro nunca fueron fáciles de comprender, pero también nos dijo que haríamos grandes obras en su nombre. Juan 2:12. Un ligero murmullo de aprobación crujió entre ellos, encendiendo pequeñas llamas de esperanza donde antes solo había miedo. Juan, cuya fe se había avivado por el testimonio de Nicodemo, se puso de pie. Hermanos, es hora de levantarnos. No podemos quedarnos escondidos. El mundo necesita saber que el Mesías ha resucitado. Su voz resonó con una fuerza inesperada, las palabras vibraron con un eco de verdad que hacía temblar las paredes de la habitación. Así, uno a uno comenzaron a recordar las enseñanzas de Jesús, su amor, su sacrificio, y ahora la gloriosa victoria sobre la muerte. Mientras tanto, Nicodemo contemplaba a sus nuevos compañeros, comprendiendo que su valor no radicaba solo en ser un fariseo en un grupo de pescadores, sino en convertirse en un testigo de lo que solo unos días antes le parecía imposible. La brisa que entraba por la ventana traía consigo la fragancia de los nardos, recordándole de nuevo la unción que había recibido en el sepulcro. Así como el perfume llena la casa, pensó Nicodemo, así debe llenarse el mundo con esta nueva verdad. A medida que la noche se cernía sobre Jerusalén, el grupo se fue fortaleciéndose, formulando planes y soñando en alta voz acerca de cómo compartir la resurrección con cada rincón de la ciudad. Sin embargo, la preocupación de la amenaza que representaban las autoridades religiosas cubría sus corazones como un manto oscuro. No solo es nuestra vida lo que arriesgamos, advertía Tomás, mientras otros murmuraban de acuerdo, sino también la vida de aquellos que crean en su nombre. Como si un manto de calma descendiera sobre ellos, un susurro recorrió la habitación: no temáis, soy yo el que está con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Las palabras resonaron como un eco de fortaleza en cada uno de los corazones de los presentes, llevándolos a recordar que el auténtico poder no lo poseía la religión de los hombres, sino el Dios eterno que había enviado a su Hijo. Fue entonces cuando, de súbito, Andrés levantó su mano. Hermanos, ¿que si lo que planeamos no es sola la respuesta a la desesperanza de la gente? ¿Y si Dios tiene un propósito mayor? ¿Podría ser que la resurrección de nuestro Señor es solo el inicio, un cumplimiento de las profecías que apunta a un nuevo pacto con su pueblo? La noción de un nuevo pacto hizo vibrar las almas allí reunidas.
Jesús había hablado de ello en sus enseñanzas, prometiendo que un Consolador, el Espíritu Santo, vendría para guiarlos a toda verdad. Una emoción compartida comenzó a brotar entre ellos, y Nicodemo, sintiéndose partícipe de este nuevo movimiento, sintió que el propósito divino lo envolvía en cada parte de su ser. Mientras la conversación se profundizaba, todos se dieron cuenta de que una nueva era estaba a punto de iniciar, una era donde la luz de Cristo se alzaría contra la oscura opresión de la incertidumbre. Las palabras del profeta Isaías resonaban en el aire: el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Isaías 9:2. Al caer la noche sus corazones estaban llenos de un renovado fervor y propósito. Sabían que el camino no sería fácil, pero frente a la adversidad ellos se aferrarían a la verdad reivindicadora de su Salvador. Un nuevo misterio empezaba a desplegarse. ¿Qué impacto tendría la venida del Espíritu Santo en sus vidas? Y lo más importante, ¿cuál sería el significado de la resurrección en el cumplimiento del plan soberano de Dios? Con esos pensamientos ardientes, los discípulos se aferraron a la promesa de ser llenos de poder, pues dentro de poco, un viento poderoso soplaría sobre ellos en el día de Pentecostés, cambiando sus destinos y el de la humanidad para siempre. ¿Estaría el cielo a punto de abrirse en su favor? El cielo se tornaba de un profundo azul, la primera luz del alba comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de la casa, trayendo consigo promesas renovadas y esperanzas. El grupo aún permanecía reunido con la sensación de que estaban al borde de un acontecimiento monumental, uno que había sido anticipado por generaciones. Las palabras de Andrés sobre el nuevo pacto aún resonaban en el aire, mientras el peso de su significado comenzaba a asentarse en el corazón de cada uno. ¿No deberían estas palabras de profecía inflamar en nosotros un fervor aún mayor?, preguntó Juan, su rostro iluminado por una determinación renovada. Si la resurrección es el inicio de algo tan grandioso, entonces nuestras vidas cambiarán para siempre. Debemos prepararnos para lo que vendrá. Mientras los discípulos compartían sus pensamientos, la imagen del Maestro se presentaba, radiante y glorificado, al fondo de sus mentes. Recordaban su amor y sacrificio en la cruz, cada enseñanza que se convirtió en un eco en el alma de quienes habían estado con él. La conexión entre su muerte y su resurrección servía como un puente hacia una vida llena de propósito, y no podían ignorar el llamado insistente que sentían arder en sus corazones. De repente la puerta se abrió con un chirrido y Marta, una servidora cercana, entró con los ojos llenos de asombro. «Hermanos, hay rumores. La tumba está vacía, y algunos han afirmado haber visto a Jesús de nuevo en la ciudad». «Las autoridades se inquietan», dijo su voz temblorosa por emoción y temor. «¿Qué es lo que nos detiene?», replicó Pedro, su voz resonando con un ardor que despertó a todos. «Si él ha vencido la muerte, debemos ser los heraldos de esta verdad. Nosotros somos los testigos de su gloriosa resurrección». Amén, pensaron los demás, sus corazones laten al unísono por la unción divina. La semilla de su misión comenzaba a germinar, y en el silencio de la habitación, una resolución colectiva se arraigaba profundamente. Mientras la luz del día se hacía más brillante, la necesidad de actuar superaba el miedo. Dispuestos a salir, llevaron con ellos no solo la convicción de que la muerte ya no tenía dominio sobre ellos, sino también la esperanza de renacer en poder. Era un momento de transformación en el que lo banal se volvía sagrado y lo terrenal se elevaba al plano divino. «Mañana será un gran día», dijo Nicodemo en voz baja, «y será el inicio de la promesa hecha por Dios. El Espíritu Santo nos guiará. Así como la nube cubrió el tabernáculo, será un nuevo tiempo para nuestro pueblo». Y mientras cada hombre y mujer allí reunidos comenzaba a abandonar la casa, la brisa suave del amanecer parecía llevar consigo una revelación. El mismo aliento de Dios soplando en medio de ellos, recordándoles que no estaban solos en esta misión. Más allá de los muros de la ciudad, las autoridades tramaban planes, asustadas por los rumores de una resurrección. El amanecer inminente significaba la llegada de cambios profundos que podrían impactar no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. La revelación del nuevo pacto era más que promesas, era un llamado a la acción. Las primeras luces de un nuevo liderazgo se encendían, un liderazgo que desafiaría las estructuras de un sistema quebrado. Esto era solo un preludio a lo que estaba por venir. ¿Qué si este no es el final, sino el principio de algo inmenso?, se preguntó Andrés, mientras miraba hacia el horizonte. Dios tiene un plan más allá de nuestra comprensión, algo que transformará el curso de la historia.
Y así, convergiendo en un propósito divino, el grupo se dirigió a las calles, llevando consigo su mensaje de esperanza, pero en su interior aún latía un misterio: ¿cómo se manifestará realmente el poder del Espíritu Santo? ¿Cuál será el resultado de este nuevo pacto que acabamos de vislumbrar? La ciudad despertaba lentamente, pero la verdad del poder resucitador ya estaba lista para ser revelada al mundo, y los corazones expectantes de los discípulos eran el escenario perfecto para manifestarla. La luz del nuevo día iluminó las calles polvorientas de Jerusalén, donde los murmullos comenzaron a crecer en intensidad. La noticia de que la tumba estaba vacía y que el Maestro había resucitado instauraba dudas en el corazón de muchos, desde el más fervoroso creyente hasta el más riguroso escéptico. Nicodemo, quien había guardado una fe silenciosa, sentía que ahora era el momento de actuar. Mientras caminaba hacia el templo, sus pensamientos se entrelazaban con la urgencia de su misión. Había sostenido el cuerpo del Salvador en sus brazos y ahora, recordando aquel momento, su pecho se inflamaba con la certeza de que la muerte no tenía el último palabra. ¿Por qué temer a los hombres cuando la verdad ha resplandecido?, murmuró para sí mismo, su voz firme en medio de la agitación reinante. Las autoridades, al enterarse de la noticia de la resurrección, estaban al borde de la desesperación. Se reunieron en secreto buscando maneras de desmentir el milagro que aparentaba transformar la percepción pública. Si se permite que esta noticia se propague, el pueblo creerá que él es el Mesías, decía un fariseo con preocupación. Debemos actuar rápidamente. Mientras tanto, los discípulos se aventuraban a proclamar la verdad en los rincones de la ciudad. Pedro se adelantaba entre las multitudes, afirmando con fervor que el mismo Jesús a quien habían crucificado había resucitado. Arrepentíos y convierteos, decía, a fin de que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las palabras de Pedro alcanzaban profundidades en los corazones de aquellos que escuchaban, aunque el temor de las autoridades los mantenía atados. Nicodemo, al escuchar su voz entre la multitud, sintió una fuerte convicción en su interior. La temporada de la ocultación había terminado, el tiempo de la proclamación había comenzado. Se encontró entre los primeros que acudieron a Pedro y a Juan, su corazón batía con fuerza. «Permítime unirme a vosotros», dijo con humildad, su cabeza inclinada. «He visto la gloria del Señor y deseo ser parte de este nuevo pacto. El poder del Espíritu está sobre vosotros y no podemos ignorar la obra que se está manifestando». Mientras Pedro y Juan le recibían, una esperanza fresca llenó el aire, como si la brisa misma portara la voz de Dios. Había una expectativa palpable, un conocimiento interno de que algo espectacular estaba a punto de ocurrir. «Es el cumplimiento de las Escrituras», anunció Juan, su mirada fija en el horizonte. Así como el profeta Ezequiel habló de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, hoy él lo está haciendo realidad. De repente una turba de creyentes comenzó a congregarse alrededor de los discípulos, ansiosos de escuchar el mensaje de salvación que brotaba con fuerza del corazón de los apóstoles. Un grupo de gentiles se acercó, atraídos por el testimonio de aquellos que habían caminado con Jesús. El escenario era propicio para un milagro. Nicodemo, lleno de emoción, comprendió que su misión personal no solo era cuidar el cuerpo del Maestro, sino también llevar la luz de su resurrección a todos los rincones de la humanidad. «No hemos de temer porque Él vive», proclamó ante la multitud. «Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Mientras la conciencia de la multitud se abría al mensaje de salvación, el cielo se tornaba aún más brillante. Era como si Dios estuviese sonriendo, preparando a su pueblo para un derramamiento del Espíritu que cambiaría el curso de la historia. Más allá de la tierra prometida, en los corazones de aquellos que escuchaban, la verdad comenzaba a arraigarse. Pero en medio de esa alegría, las palabras de Jesús reverberaban como un eco en el corazón de Nicodemo: «Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos». ¿Cómo se manifestaría este poder divino? Las sombras de lo desconocido aún acechaban, y Nicodemo sabía que el momento culminante aún estaba por llegar. Con el corazón palpitante y la fe renovada, se preguntaba: ¿estamos nosotros realmente listos para el cumplimiento de todas las promesas de Dios? La multitud en Jerusalén era un mar de emociones encontradas. El eco de las palabras de Pedro resonaba con fuerza en los corazones de los oyentes, mientras Nicodemo, con el fervor del recién convertido, se unía a la congregación. No había vuelto atrás, su vida ya no era solo un susurro en la oscuridad, ahora era una llama ardiente en medio del pueblo. A medida que Pedro y Juan proclamaban la resurrección de Jesús,
una sensación de transformación se extendió por el aire. La promesa del Espíritu Santo, aquel poder que llenaría a los seguidores de Cristo, danzaba en sus pensamientos. El Mesías vive, gritaba la multitud con alarido, sus voces entrelazadas formaban un testimonio vibrante, un unísono de fe que desafiaba las autoridades. Nicodemo se sintió mugido en el fervor del momento. Sí. Él vive y está en medio de nosotros, exclamó, levantando las manos hacia el cielo, reconociendo que aquel era un nuevo comienzo. En su corazón sabía que las sombras de la duda eran ahora desvanecidas por la luz de la verdad. Sin embargo, en los oscuros rincones del Sanedrín, los fariseos se reunieron bajo la penumbra, sus rostros marcados por la preocupación. La noticia de la resurrección había causado temores profundos, alimentando sus temores sobre la influencia que Jesús había ejercido incluso después de su muerte. Deberíamos prohibir la proclamación de estos hombres, decía uno, la rabia reflejada en su mirada. Otro replicó, pero no podemos ignorar los milagros que han sucedido, ni la valentía de los discípulos. ¿Qué si su influencia se extiende más allá de nuestro control? Un anciano fariseo sugirió. Debemos actuar con sigilo, debemos desmentir este engaño antes de que la fe del pueblo se solidifique y se vuelva inquebrantable. De sus palabras fluía un aire de desesperación, una lucha contra el inexorable avance de la verdad. Mientras tanto, los discípulos continuaron su labor, llenos del poder del Espíritu recién prometido. En la alborada de ese nuevo día, milagros comenzaron a suceder. Los corazones quebrantados sanaban, los ciegos recuperaban la vista, y donde antes había desolación, ahora florecía la esperanza. Los apóstoles, con Pedro a la cabeza, llevaban el mensaje de salvación a cada rincón de la ciudad. Enfocado en su misión, Nicodemo decidió tomar un paso aún más audaz. Buscando a los que habían estado en la sombra y en el miedo, comenzó a reunir a aquellos que, como él, habían sentido la presión de ocultar su fe. Hermanos, no temáis más. Es el tiempo de brillar, instó, sus palabras cargadas de la unción del Espíritu. Las caras de aquellos reunidos mostraban el anhelo por salir de la oscuridad y entrar en la luz. Una vez más, las palabras de Jesús retumbaron en su mente: cuando venga el Consolador, Él os guiará a toda la verdad. Con cada reunión, la certeza de que algo sobrenatural se estaba gestando se hacía más fuerte. Cada confesión de fe, cada palabra de esperanza, era una declaración de la inminente llegada de un tiempo de refrigerio, tal como prometió el profeta Isaías. Pero a medida que los discípulos avanzaban, la influencia de las autoridades continuaba creciendo cuando, de repente, un avivamiento quebró las barreras de la indiferencia. ¿Qué es lo que se está extendiendo por la ciudad?, pensó un fariseo, observando desde una distancia segura, vislumbrando la transformación que ocurría no solo en la comunidad, sino en cada corazón. Entonces una nueva inquietud se apoderó de Nicodemo. Mientras miraba a su alrededor, viendo la creciente congregación que creía sin titubear, sintió que en esa unión había algo aún más grande. Estaban preparados para abrazar la poderosa misión que el Maestro les había dejado. Un viento suave pareció susurrar entre ellos, como la voz de Dios moviéndose en la tierra. Nicodemo llevó su mirada hacia el cielo atardecido, donde las sombras presagiaban un nuevo amanecer. ¿Qué tiene el Señor en su corazón para nosotros? La historia apenas comienza. Las palabras resonaban en su espíritu. Quedaba una pregunta en el aire: ¿qué más tiene preparado el Creador para su pueblo en este capítulo de fe? Sin duda, un nuevo despliegue del poder de Dios estaba en camino, un movimiento que iba más allá de lo comprendido, y las sombras del mañana eran tan profundas como luminoso era el amanecer. El clamor en Jerusalén resonaba como un eco de lo divino, mientras los apóstoles compartían la buena nueva, conectando no solo con las emociones, sino con las profundidades del alma. Nicodemo, ahora un miembro ferviente de esta nueva comunidad, se sentía impulsado por una pasión ardiente. Los días se transformaban en un mosaico de conversaciones y oraciones fervientes, donde la fe florecía en todos los rincones de la ciudad. Ciertamente hemos sido llamados para ser luz, decía Pedro a aquellos que lo rodeaban, con el rostro iluminado por la reverencia del Espíritu. La esperanza se cernía sobre ellos como una nube, cargada de la promesa de lo que estaba por venir. Cada uno en la multitud empezó a participar de las bendiciones que fluían. Entretanto, un grupo de ancianos se reunió en el Sanedrín, y las sombras de su inquietud se alargaban. Las palabras de Pedro son veneno para nuestra autoridad, afirmaba uno de ellos con voz temblorosa. Si no hacemos nada, el pueblo de Israel creerá en él y nosotros perderemos nuestro poder.
La desesperación les arrastraba a un abismo de dudas, y el miedo se apoderaba de sus corazones al ver la crucial batalla de la fe al ocio. Mientras tanto, Nicodemo sentía que la corriente de la vida pública se convertía en su fuente de fe, un lugar donde se establecía la unidad. Se rodeaba de otros que, como él, habían conocido los mismos vínculos de miedo y desconfianza, pero que ahora eran renovados en el amor de Cristo. No podemos callar lo que hemos visto y oído, exclamó con fervor, y las palabras resonaban con el poder del Espíritu. Al caer la noche, los creyentes se reunieron en la casa de un amigo, donde un silencio reverente se instaló. Las oraciones ascendían como incienso. De repente el aire pareció vibrar, y una luz intensa iluminó la sala. Los ojos se dirigieron al centro donde Pedro, bajo el influjo del Espíritu, comenzó a hablar en lenguas que no conocían. Su voz era un torrente de alabanza que atravesó el umbral de lo natural. El asombro llenó sus corazones. Miradas atónitas se entrelazaban junto a una fe que se afirmaba cada vez más. Es el cumplimiento de la profecía, murmuró Nicodemo, el eco de las palabras del profeta Joel reverberando en su espíritu, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La explosión del poder de Dios desbordaba las paredes de la habitación. Retumbando dentro de él, notó la creciente convicción de que esta era su hora, un momento designado por el Altísimo. Sin embargo, la sombra de la oposición se cernía sobre ellos como un ave de rapiña. Debemos ser prudentes, le advirtió uno de los reunidos. Las puertas de nuestra fe están abiertas, pero también se cierne el peligro de la persecución. La tensión se palpitaba en el aire, mientras los rumores y las advertencias se entrelazaban. Nicodemo sintió que cada decisión, cada acto de fe, podía tener un impacto eterno. Los corazones eran probados en el fuego del seguir a Cristo, esta verdad que cada día iluminaba sus vidas con más fuerza. Con una mente inquieta pero decidida, Nicodemo se encontró en un dilema. ¿Debían, como había dicho el otro, permanecer callados y ser ocultos en la oscuridad, o debía la luz de sus corazones brillar en medio de las persecuciones? En ese instante un pensamiento claro se implantó: el que teme a los hombres caerá en la trampa, pero el que confía en el Señor será protegido. Mientras la noche se desvanecía y el amanecer se tejía en el horizonte, un poderoso susurro recorrió su ser. ¿Qué más tiene preparado el Creador para su pueblo en este capítulo de fe? Nicodemo sintió que no era un fin, sino un principio, invitando a preguntas que resonaban en su interior y evocaban la expectativa de un avance sobrenatural que se acercaba. ¿Está el cielo por revelar el sentido profundo de esta inminente transformación? Así se acercaba el momento en que se desvelaría el propósito divino contra toda adversidad. La historia de la redención todavía estaba en su incipiente revelación. Las primeras luces de una nueva mañana se filtraban a través de las ventanas, iluminando el rostro ansioso de Nicodemo. Los ecos de la noche anterior todavía reverberaban en su mente, mientras sus pensamientos giraban en torno al mensaje que Pedro había proclamado con tanto fervor. El Espíritu se derramó sobre nosotros, murmuró, su voz llena de emoción. ¿Qué significa esto para nosotros? La multitud de creyentes comenzó a reunirse de nuevo, cada uno trayendo su propio testimonio de lo que el Señor había hecho. Cada relato era un ladrillo en la construcción de una fe sólida, cada milagro, una chispa que avivaba el fuego del Espíritu. Nicodemo sintió como su corazón se aceleraba, no solo por el fervor de la fe, sino también por la creciente incertidumbre que se cernía sobre ellos. La presión del Sanedrín se volvía más palpable, como un denso manto de sombras que amenazaba con sofocar la luz que estaban empezando a irradiar. Mientras Pedro compartía, un grupo de soldados se acercó al lugar, sus rostros implacables reflejaban la autoridad del templo. Nos han informado que están hablando en nombre de un cierto Jesús, declaró uno de ellos con una voz autoritaria. Es tiempo de que respondan por sus palabras. Un murmullo de inquietud corrió entre la multitud. Nicodemo, navegando entre su temor y su fe, sintió que el peso de la decisión se cernía sobre él. Esto es el momento, reflexionó para sí mismo. Se levantó de entre los otros alzando la voz sobre el murmullo: hermanos, no podemos negar lo que hemos visto. Este Jesús no es solo un profeta, es el Mesías prometido. Y nuestros corazones han sido cambiados por su amor. La determinación brillaba en sus ojos, incluso cuando las miradas de los soldados se volvieron hacia él, llenas de desafío. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, interrumpió uno de los soldados, con incredulidad pero también con un destello de interés. No arriesgues tu vida por un hombre que los líderes han condenado.
Pero Nicodemo sintió la poderosa presencia del Espíritu Santo guiándole. Su voz, ahora firme, resonó con el peso de la verdad. Nosotros no hablamos de un hombre, hablamos de la esperanza de Israel, de la salvación para todos los hombres. Si esta es la persecución, que así sea. Más grande es el poder de Dios que cualquier política o mandato humano. Los soldados, visiblemente sorprendidos, se miraron entre ellos, indecisos. El testimonio de Nicodemo había plantado una semilla de duda en sus corazones, pero el miedo a sus superiores seguía siendo una cadena pesada. La atmósfera se espesó con la incredulidad. Pedro, sintiendo la tensión en el aire, se hacía eco de las palabras de Nicodemo. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, proclamó. Esta afirmación irradió confianza sobre la multitud, y las miradas temerosas comenzaron a cambiar por fe creciente. Pero un murmullo de protesta surgió entre los ancianos del Sanedrín que estaban al acecho. En nombre de la ley, les ordenamos que cesen sus proclamaciones. De lo contrario, enfrentarán la condena. Las advertencias resonaban como ecos de un antiguo temor, y el temor se convirtió en un llamado a la acción. En sus corazones, los creyentes sabían que estaban en una encrucijada. Nicodemo, enfrentado a la perspectiva de perseguir su nueva fe o volver a las sombras del miedo, sintió que cada convicción ahora pesaba más que nunca. Y en medio de esta encrucijada divina, un nuevo susurro lo envolvió: ¿qué sacrificios estás dispuesto a hacer por la verdad? Mientras el grupo se dispersaba, la pregunta quedó flotando en el aire, resonando en cada corazón. La acuciante expectativa que surgía era clara: están en la línea de una transformación asombrosa. Todo el cielo parecía estar conteniendo el aliento, esperando. La revelación de lo que resultaría de esta enigmática confrontación aún estaba por venir, y la certeza se apoderaba de Nicodemo: el Creador tiene un propósito en todo esto, y no ha finalizado su obra. ¿Qué revelación traerá de su mano poderosa? El sol comenzaba a asomarse sobre Jerusalén, dorando sus calles de polvo y los rostros de los que allí se congregaban. Nicodemo, aún reviviendo las palabras que habían salido de su boca, sentía como una corriente de confianza lo recorría. No puedo callar lo que he visto y oído, pensó, resonando en su espíritu como un eco de verdad que lo desafiaba a avanzar. Mientras los discípulos discutían cómo enfrentar la creciente oposición del Sanedrín, la tensión crecía como una tormenta en el horizonte. Las ciudades murmuraban sobre la proclamación de la resurrección, y la atmósfera estaba impregnada de un raro alivio y fervor. Pero el susurro de la oposición seguía bajo la superficie, sugiriendo que había un precio por su fe. Pedro, erguido con autoridad, miró a su alrededor y, con voz firme, convocó a todos los presentes: hermanos, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros. Su poder está aquí, y no nos detendremos en la tarea que Jesucristo nos ha encomendado. Debemos ser sus testigos hasta los confines de la tierra. En su proclamación había una convicción que llenaba el aire, como una brisa refrescante que ahuyentaba la incertidumbre. La multitud, alimentándose de la fe desbordante que emanaba de los apóstoles, comenzó a murmurar, sus corazones ardían. Algunos ya pensaban en las promesas que Jesús había hecho sobre el Consolador. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8 resonaba en sus mentes, y esto despertaba un sentido de urgencia. Pero había un reto ineludible. Nicodemo observó los rostros de aquellos que lo rodeaban. Estaban cercanos a la fe, pero también temerosos de los hombres. Los ecos del Sanedrín aún reverberaban en sus corazones. En un impulso de valentía, se levantó nuevamente presentándose al frente. Lo que el Señor ha hecho entre nosotros es real. Nos ha rescatado del temor y nos ha llenado con su luz. No hay mayor deber que proclamar la verdad del Mesías resucitado. Pero las circunstancias cambiaban rápidamente. Los líderes del Sanedrín, inquietos por la mezcla de alabanza y temor en la multitud, decidieron actuar. Anunciaron su presencia con fuerza, rodeando la congregación, lanzando acusaciones. ¿Por qué os reunís para incitar al pueblo? Aseguramos que este movimiento no avanzará bajo nuestra mirada. Guardias, arrestad a estos hombres. El aire se heló por un momento. Las almas temerosas buscaron refugio en las palabras del Maestro, pero la cadena de la persecución estaba siendo forjada. Nicodemo en ese instante recordó un pasaje de la ley, la palabra de Dios que le había enseñado a soñar con la libertad. ¿Acaso no es nuestro deber hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas?, clamó en medio del creciente alboroto.
No podemos permitir que el miedo nos silencie. Juan, junto a Pedro, lo observó y, sintiendo la fuerza de su fe, se unió a su clamor. Un verdadero testimonio de fe no se puede censurar. Si Él vive, debemos dar testimonio de su amor y poder. Debemos seguir hablando de la verdad que hemos encontrado. Sin embargo, el eco de las amenazas se convirtió en un rugido. Están desafiando la autoridad del Sanedrín, se murmuraba entre los soldados, quienes dudaban y vacilaban. La línea entre la obediencia al hombre y a Dios se tornaba más borrosa a cada instante. Nicodemo, sintiendo la intensidad de la situación, se aferró a las promesas del Maestro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, repetía en su mente, evocando la fortaleza que solo provenía de lo alto. Recogió el aliento y en ese momento crítico su voz resonó nuevamente, no como un fariseo, sino como un verdadero seguidor de Cristo. No es tiempo de volver atrás, es hora de testificar en poder. Permítanos continuar nuestra misión, o deben estar listos para enfrentarse a la verdad de Dios. Aquellas palabras, corroboradas por la pasión y la urgencia, resonaron en cada corazón presente. La pregunta de su conexión con el Maestro estaba ahora clara: ¿cuál era su verdadero propósito en este momento de desafío? En lo profundo sintieron el calor del Espíritu Santo encender algo nuevo dentro de ellos. Mientras las autoridades sopesaban la decisión, algo sobrenatural comenzó a suceder. Una clara sensación de unidad se formó entre los creyentes allí reunidos. La poderosa presencia de Dios llenó el lugar, como un viento que soplaba a través de sus corazones, renovándolos. En un instante el temor se fue mientras la fe se intensificaba y la esperanza se hacía palpable. Las palabras de Nicodemo y las de los discípulos habían encendido una chispa. ¿Por qué temer al hombre? Resonó en el aire. La multitud, ahora unida en la proclamación del poder del resucitado, empezó a alzar sus voces en alabanza. Y en ese momento de clamor, las puertas del cielo parecían abrirse, y el propósito divino estaba listo para ser revelado. La promesa de un derramamiento del Espíritu Santo parecía inminente y poderosa. Al mirar al horizonte, Nicodemo sintió una inminente confirmación de que Dios estaba a punto de actuar decisivamente. ¿Cómo transformaría este acto de valentía la historia de Israel y, más allá, la de toda la humanidad? Con nuevos bríos la multitud gritaba con fervor, y la esperanza brillaba en sus corazones. La pregunta flotaba en el aire: ¿cuál es el siguiente paso en el plan soberano del Creador? ¿Qué más revelará ante sus escogidos? La historia apenas comenzaba, el desenlace de la redención aguardaba en la inminente llegada del Espíritu Santo y las promesas por cumplir.